El asunto con Relamparia es muy curioso. Ni siquiera podría responderte con claridad esa pregunta porque es un libro que se fue gestando a lo largo de varios años sin ni siquiera pensarse como libro, ¿no? Yo me considero a mí mismo escribajista, ¿no? Soy un tipo que tiene como labor principal tocar el bajo, soy compositor, productor, y bueno, escribo, ¿no? Me cuesta mucho trabajo, dependiendo el día, cómo me levante, el clima, las nubes. Me considero más o menos escritor, pero en el fondo me siento más escribajista. Es verdad que por el lado periodístico, haciendo entrevistas, reseñas, crónicas, bueno, son ya muchos años publicando, ¿no? En cualquier cantidad de revistas, periódicos, etcétera. Eh, en la jornada llevo ya 20 años con mi columna los domingos, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy? A que siempre estoy escribiendo, anotando ideas y soy un fanático, de verdad adicto a las formas breves, ¿no? Estamos hablando de apotegmas, aforismos, voces, como le diría Antonio Porquia, greguerías, como diría Ramón Gómez de la Serna. Eh, me encantan estos pequeños mecanismos que se dejan pulir y pulir para de pronto entregar, según yo, algo de brillo, ¿no? A veces oculto, pueden ser también muy misteriosos, pequeños candados, ¿no? Que hay que saber abrir o descifrar. Y entonces, para mí, justo se trata de relámpagos, de estos momentos breves que atestiguamos en colectividad, pero que asumimos de manera individual en una intimidad, digamos, intelectual, por decirlo así. Eh, durante mucho tiempo se fueron acumulando, desde luego junto con pequeños poemas en prosa, pequeños cuentos, ejercicios, divertimentos, por ahí un cuento de mayor aliento, que de hecho ya había sido publicado en la revista El Fondo de Cultura Económica. Pero, ¿qué sucede? Que Paola Tinoco, amiga editora, se acerca en pandemia y me dice, voy a lanzar una colección en mi editorial que se llama Ática y me gustaría que tú la inauguraras. La colección se llama Letra y Música y bueno, me dio mucho gusto. Dije, qué barbaridad, hay gente loca, arriesgada, que está dispuesta a invitar a una persona como yo a hacer esto. Afortunadamente nos pusimos de acuerdo muy bien con respecto a el objeto, ¿no? Para mí es muy importante que el libro eh, sea disfrutable como objeto por su peso, su textura, su forma. Entonces hicimos dos ediciones, una de lujo, una rústica, con los colores cambiados, son mis colores favoritos. Me gusta mucho el diseño, tiene que ver también con estos relámpagos, puertas más abstractos que nos permiten como entrar a otra dimensión, digamos, ¿no? Es así que dividí el libro en esta serie de aforismos, luego en ejercicios como poesía matemática, le llamo yo, y todas estas cosas de las que te hablé, poesía más formal, en verso, en prosa, etcétera. Eh, esta, bueno, pues es una edición en tela, con firmada, numerada, etcétera. En fin, salió en estos términos, eh, ha tenido una distribución, digamos, pequeña, salió un tiraje que son creo 1,300 de estos, 700 de estos, y ese es el origen, digamos, ¿no? De Relamparia. Cuando ella me invita, en 4 fines de semana me apliqué y dije, pues esto es lo mejor que puedo entregar de lo que se ha venido acumulando, y ritualmente, digamos, lo entregué, quemé, tiré lo que ya no iba yo a publicar jamás y me quedé un poco como vacío y otra vez listo para cualquier otra aventura, digamos, ¿no? De hecho, eso me permitió iniciar y terminar otro libro, ¿no? Que junta mis pasiones musicales, literarias, lingüísticas y pedagógicas, ¿no? Porque mi labor como maestro también es importante para mí. Entonces, ese es otro libro para niños y adolescentes. Se llama Raro Abecedario de Animales e Instrumentos Musicales. Bueno, la música, ya sabes, siempre presente en mi vida en dos aspectos importantes. Uno tiene que ver con la docencia. Tengo aquí mi laboratorio para bajistas, que justo este año cumplió 15 años. Hicimos un proyecto muy lindo, te lo voy a enseñar.
es un cuadracet. Eh, Le pedí a alumnos y exalumnos que vinieran a distintas fiestas aquí a mi casa y que de pronto grabaran improvisaciones en el bajo, así como algunos comentarios con respecto a la música, a su relación con el instrumento, a las clases, etcétera. Y todo terminó en esto. Estamos hablando de un cuadro con un cassette maquilado, ¿eh? Ahí hay 80 minutos de locuras de mis alumnos y exalumnos. Y acá atrás, bueno, hay un escrito, una presentación y el código QR para ir a Spotify y escuchar toda esta locura. No te voy a explicar ahorita a detenimiento el significado de esto, pero tiene mucho que ver con ese acuerdo, ese temperamento entre el cuerpo y la mente para el dominio de un instrumento, ¿no? Y como metáfora, para dominio de muchas otras cosas en la vida, ¿no? Eh, Esto es muy importante para mí y me llevó bastantes meses de preparación. Al mismo tiempo estoy trabajando en un trío electroacústico, se llama Lab Acústica. Es para bajo, electroacústico como este, laúd y cajón con percusiones atípicas. Estoy componiendo mucho para ese proyecto. Ya llevo unos 5 temas y bueno, los voy a grabar con Jerry Rosado y tengo pensado presentarlos en vivo y fíjate que mucho en relación con el propio libro, con Relamparia, porque quiero vincular esta música con algunos textos extraídos de ese libro. Estoy también preparando este espectáculo del que te hablaba antes de iniciar, que se llama Shh. Es un libro a propósito, espectáculo a propósito de libros prohibidos. Lo voy a estrenar en Guadalajara los primeros meses del año que entra y para ello convoqué a Carmen Ruiz, que es una gran multiinstrumentista, cantante, ha trabajado pues, con un montón de gente, con Natalia Lafourcade, ahorita está como directora musical de Vivir Quintana, con Torreblanca, etcétera. Invité también a una amiga malabarista, que es Fuensanta Rodríguez, y a un gran mimo muy famoso en México y en Coyoacán, que se llama Ramón Solano, eh, para que abordáramos estos 10 libros que por una u otra razón han sido prohibidos o que han sufrido censura, etcétera. Me parece un momento muy interesante y muy pertinente para hacerlo. Pero volviendo a tu pregunta, estamos haciendo mucha música para ese espectáculo. Y además estoy grabando en otras cosas que me han invitado. El disco del amigo Enoch, así se llama este artista de Tijuana. Muy buena música de rock progresivo y estoy grabando los bajos allí con él. Eh, Aparte de que ando trabajando bastante con Trocker de Guadalajara, a quienes tú conoces bien, ¿no? Yo soy ahora su director artístico y terminamos toda una etapa de diseño escénico de su nuevo espectáculo y ahora viene la segunda relacionada con vestuario, iluminación, videos, etcétera, ¿no? Eh, yo me hice lector de una manera muy natural, porque mi padre tenía 2 librerías en la colonia Cuauhtémoc. eh, una de ellas se llamaba Arreolarte y fue bastante conocida en su tiempo y momento porque estaba en la calle de Guadalquivir, justo en la misma en donde, esquina con Reforma, vivía Octavio Paz, que era pues amigo de mi padre y de mi abuelo. Entonces, en esta librería había un gran patio y luego un espacio atrás que mi abuelo, Juan José Arreola, había acondicionado para presentaciones de libros. Entonces, digamos que desde niño, para mí era muy natural, no solo que hubiera libros en casa, sino que hubiera ediciones bellas y que además existieran como muchos rituales, digamos, o eventos en torno a esos objetos, ¿no? Ahora, si bien desde niños nos leían o, o teníamos juegos familiares en donde pues como que nos aprendíamos cuentos y luego
los tergiversábamos para contárselos a los demás y todo esto. Lo cierto es que yo creo que tendría yo unos 10 años, 11, cuando en un viaje en el tren, en el Pullman de la Ciudad de México a Guadalajara, me fui solo. En aquel entonces se podían hacer esas locuras de poner al niño en su camarote y que lo recibieran allá. Ese día, toda esa noche en el tren, me volví loco leyendo Las aventuras del barón de Munchausen. Y sé perfectamente que esa noche, en ese tren, en ese camarote, cuando había yo instalado mi camita oculta, ya sabes que tienen todos estos trucos, eh, sé que ese día realmente me hice lector. Tuve una como conciencia superior de mi relación con la literatura, con el objeto, el libro, con la fantasía, ¿no? Eh, digamos que partiendo de un orden un tanto histórico, el primer libro que mencionamos como libro prohibido, después de una introducción a propósito de la propia historia del libro, pues es El origen de las especies de Charles Darwin. Es un libro difícil, es un libro pesado, largo. Eh, ya sabemos, Darwin, este naturalista inglés increíble, que viajó por el mundo, pero que sobre todo en las Islas Galápagos desarrolló eh, una de las ideas evolutivas más importantes que en su momento pues contradecían por completo las ideas creacionistas de la religión. Eh, y por esto fue censurado por muchas religiones, no solo por la católica. Yo les diría que es un libro que vale la pena acercarse, sobre todo picoteando el índice y buscando aquellos momentos especiales, casi poéticos, en donde este científico, con mucho tiento y mucho cuidado, empieza a decirnos, hey, la verdad es que aquí hay un asunto que se llama evolución que va ocurriendo lentamente, inevitablemente, y que va ayudando a las especies a poder sobrevivir. Y eso es tan maravilloso, tan mágico y misterioso como lo pudieran ser otras fuentes de vida, ¿no? Entonces, eh, pues es lindísimo este libro, indispensable, nunca dejará de serlo. Es cierto que luego en algunas ediciones posteriores el mismo Darwin quitó algunas cositas para no meterse en tantos problemas, pero luego salieron ya cartas firmadas por él mismo en donde decía, bueno, es que no puedo ni creer en Dios, ya tengo que decirlo, ¿no? Segundo libro prohibido, La Bestia Triunfante de Giordano Bruno, ¿no? El retorno a la Bestia Triunfante. Eh, también es un libro complejo, ¿no? Estamos hablando de un lenguaje anterior, un personaje que está entre el medievalismo italiano y el Renacimiento, pero que siendo monje verdaderamente cambió las cosas. Eh, entre mucho de su pensamiento científico, lo más relevante es, desde luego, el que tiene que ver con las ideas heliocentristas, aquellas que decían, no, pues es que la Tierra sí gira alrededor del Sol, perdonarán ustedes, ¿no? Eh, y es un lenguaje muy interesante porque desde luego se siente antiguo y cuando lo lees estás presenciando, atestiguando las cavilaciones de alguien que literalmente se va abriendo paso en la oscuridad, ¿no? Es muy interesante poder palpar un lenguaje con tantas repeticiones, con tanta necesidad de firmeza, digamos, para poder convencer al otro, ¿no? De que hay una cosa que se llama fuerza de gravedad, ¿no? Y de que hay otras cosas que se llaman órbitas y que los cuerpos celestes se mueven alrededor de estas estrellas que además son infinitas. Es decir, una serie de pensamientos que eran inconcebibles en su momento. Tanto es así que luego de grandes periplos lo logran atrapar, lo encierran por mucho tiempo, lo torturan, él nunca se retracta y lo queman en la plaza que ahora tiene su estatua, ¿no? Lo quema la Inquisición. Otros libros prohibidos.
ya no tanto en orden, pero que están en el espectáculo y a los que he tenido que eh, regresar eh, por el espectáculo. Persépolis, Marjan Satrapi, ese lo tengo aquí. Este libro lo leí hace mucho, es una cosa maravillosa, novela gráfica tremenda. Esta mujer es una mujer iraní, avecindada en Francia, pero a la que le tocó vivir de muy niña la revolución contra el Shah de Irán, que era un tipo desquiciado, y luego cómo se instaura digamos, la estructura religiosa que hoy en día tiene tan jodidas a las mujeres allá, ¿no? Y que además está sufriendo este cisma, este movimiento tan importante. Es una novela gráfica verdaderamente maravillosa, llena de anécdotas, de momentos verdaderamente puntuales, en donde esta mujer hace una comparación, no desde la obviedad de la comunidad global, sino desde su individualidad, su sufrimiento personal, una comparación entre la vida de Occidente y la vida en Irán, ¿no? Eh, Absolutamente recomendable. Nuestra pieza está inspirada apenas en la primera página, que es en donde ella cuenta el momento en el que por primera vez siendo niña le ponen un velo encima. Nomás no pueden entender de qué se trata esto, ¿no? Creen que es un juego, juegan con él, juegan a que brincan como si fuera un lazo para brincar, juegan como si fueran fantasmas, como si fuera, ¿sabes? Y digamos, un momento tragicómico, ¿no? Otro libro prohibido, pues de los más importantes de la literatura infantil, Ferdinando el Toro, ¿no? Muchísima gente no sabe que este cuento de Munro Leaf, con las ilustraciones de Robert Lawson, eh, pues es un libro que fue prohibidísimo durante el franquismo, durante todo el fascismo europeo de Mussolini, Hitler y Franco, eh, no solo porque suponía que un toro de Lidia era homosexual, sino que además se volvía símbolo de la rebelión pacífica. También por lo mismo, uno de los libros favoritos de Gandhi. ¿Mm? Eh, Literal, se lee en 10 minutos, ¿no? Pero no deja de ser conmovedor. Eh, Como este toro magnífico, lo único que quiere es estar bajo su alcornoque favorito oliendo flores, ¿no? Y cómo el contexto lo obliga a casi un enfrentamiento ante el cual renuncia. Él está en medio de la plaza y de pronto empieza a oler las flores que todas las mujeres tienen prendadas al cabello y se queda sentado y no responde a ninguna provocación y entonces tienen que regresarlo para que viva abajo de su alcornoque felizmente, ¿no? Eh, Otro libro prohibido que ustedes podrían pensar, bueno, claro, se aprovechó de la circunstancia, pero no, en realidad estaba en Millón desde hacía más de un año. Y sí, es, digamos, una obviedad, pero, pero estaba allí en Millón desde antes del ataque. ¿De qué estoy hablando? De los versos satánicos de Salman Rushdie, que para quienes tenemos más de 40 años, pues sí es muy emblemático eh, de la persecución y de la prohibición. Lo que le pasó a este pobre hombre cuando el Ayatollah Khomeini lo condenó, pues fue terrible, tuvo que vivir ocultándose y en el anonimato por muchos años. Así que incluso cuando le levantaron esta persecución o castigo, de todas formas la inercia fue tanta que pues acabamos de ver lo que le pasó. Fue atacado hace unos meses, ¿no? De una manera terrible y se salvó de milagro. Eh, es un libro muy peculiar. Eh, Les diría que basta leer la introducción para no poder soltarlo. Un avión explota en el aire y dos individuos van cayendo. Y esa caída es larga. Y en esa caída conversan, cantan y se transforman. Sufren una revelación.
eh, hasta que tocan la playa. Uno llora y el otro jura que ha caminado sobre el agua. Los únicos dos sobrevivientes del Boston AI 430 de Air India. Eh, pues un clásico que también vale la pena leer, ¿no? Otro, que no sé si tengo aquí a la mano, Rebelión en la Granja de George Orwell, que es verdaderamente maravilloso. Es, digamos, un cuento largo o una novela, ¿no? En donde, bueno, sabemos que los cerdos lideran una rebelión. Eh, Toman la granja y luego viene una transformación llena de corrupción, ¿no? Eh, es absolutamente maravilloso por sus alegorías y simbolismo, y desde luego fue prohibido en muchos lados, sobre todo en, en el lado comunista. Era una, era una crítica muy fuerte, no solo al comunismo, también al capitalismo, pero especialmente al comunismo, creo. Eh, Otro libro prohibido. Uh, ¿Cuál podría ser? Tenemos, aquí está, Ai Weiwei. Ai Weiwei hizo este pequeño librito que es una maravilla. Se llama Weiweiismos y son exactamente relámpagos, ¿no? Pequeños textos que reflejan su pensamiento artístico y sobre todo político. Dice la cuarta de Forros, everything is art, everything is politics. Todo es arte, todo es política. Así que ya se imaginarán el contenido. Ai Weiwei es este tremendo artista, performer, creador de instalaciones, pintor, escritor, poeta chino, perseguido, hostigado, torturado en su patria. Y tuvo que salir, vive, digamos, una suerte de autoexilio en Portugal, porque, bueno, conocemos las limitaciones que vive el pueblo chino. Yo quería que mi espectáculo también tocara estas geografías delicadas, ¿no? Donde se cuestiona mucho la libertad de expresión, la libertad de tránsito, la libertad sexual, la libertad en general, ¿no? Y bueno, lo que hice fue retomar las palabras que más repite este hombre, que le resultan más importantes para su motor intelectual, palabras como actuar, liberar, transformar, sentir, cambiar, empatizar, para crear una pieza escénica a partir de ellas, ¿no? Con poco texto lineal, pero sí con esta provocación. Es un librito tremendo en el que se sintetiza, les digo, en buena forma su pensamiento y lo que piensa acerca justo de la libertad. Eh, Tengo a Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas con un poema que se llama Introducción al símbolo de la fe, que es absolutamente conmovedor. No hay persona a la que yo le haya leído eso que no termine con una lágrima saliéndose del ojo. Estamos hablando de un escritor que primero, claro, estuvo a favor de la Revolución Cubana, pero que después se mostró crítico, fue disidente, perseguido por su pensamiento, pero también por sus preferencias. Yo también quería hablar de eso en el espectáculo, sobre todo en un momento como el de hoy, donde hay tanta tolerancia en tantos lados y tanta intolerancia en otros, ¿no? Este hombre fue perseguido, te digo, en Cuba, encarcelado en el Morro, luego pudo escapar cuando la gran desbandada se exilió en Estados Unidos, específicamente en Nueva York y en Miami, si mal no recuerdo. Pero bueno, él era un hombre homosexual que se contagia de SIDA en los peores momentos de la enfermedad y sufre mucho los síntomas de la misma. Eh, Hizo libros muy importantes como Antes que anochezca, el famoso libro que se hiciera película con la actuación de Javier Bardem. Yo me iba a ir por uno de esos libros, pero cuando me encontré este poema dije, se acabó, ¿no? Esto va a ser, ¿no? Por supuesto, un poema súper prohibido en Cuba,
escrito mientras él hacía trabajos forzados en campos cañeros. Y bueno, es un autor, ¿no? Que también estos libros prohibidos en realidad muchas veces son el fruto de autores, de personas prohibidas, ¿no? Eh, Hay que acercarse a Reinaldo Arenas. Te decía, este hombre se suicida en el 90 con una carta bellísima, durísima, mmm, que también vale la pena conocer y leer. Se le puede ver en entrevistas en YouTube, un hombre lúcido, tierno, muy especial. Eh, Tengo el único libro o autor que no está prohibido y que lo tengo como una especie de provocación en el espectáculo. Es Luis Brito García. Este hombre es un politólogo, cuentista venezolano absolutamente extraordinario, que durante mucho tiempo, décadas, se hizo conocido por ser un crítico a los sistemas totalitarios. Y sin embargo, hoy por hoy, es un tipo que se ha hecho muy polémico por sus ligas con el chavismo, con Maduro, etcétera. ¿Por qué lo tengo incluido? Porque este texto que utilizo, que se llama Rubén, que es una cosa fantástica, eh, nos habla de la censura y de las prohibiciones en el hogar, de cómo estas limitaciones en el mundo más íntimo de la casa, de pronto lo que van ocasionando es una rebeldía, ¿no? Incontrolada, aunque necesaria. Es un texto muy famoso de él, así se llama, Rubén, y si lo buscan, Rubén Luis Brito García, se encontrarán distintas versiones, es decir, se encontrarán el texto, que es corto, pero también se encontrarán lecturas, incluso representaciones, y hasta una lectura hecha por él mismo en un festival desde el escenario. Uh, es el único texto que no es prohibido, pero que tiene que ver, digamos, periféricamente con el concepto. Eh, Rajatabla es el libro en donde está contenido ese cuento. Eh, Aquí está. Perdóname, rajatabla no, es un neologismo. Rajapalabra. Rajapalabra. Este libro es de los que publicaba la UNAM, Difusión Cultura UNAM. Eh, Escúchate esto. Traga, Rubén, no brinques, Rubén, sóplate, Rubén, no te orines en la cama, Rubén, no toques, Rubén, no llores, Rubén, estate quieto, Rubén, no saltes en la cama, Rubén, Rubén, no rompas el vaso, no juegues al trompo, Rubén, no faltes al catecismo, Rubén, no pintes las paredes, Rubén, di los buenos días, Rubén, deja el yoyo, Rubén, amárrate la trenza del zapato, haz las tareas, Rubén, no rompas los juguetes, Rubén, reza, Rubén, no te metas el dedo en la nariz, Rubén, no juegues con la comida, Rubén, no te pases la vida jugando la vida, Rubén. Ese es solo un fragmento, pero imagínate si tendrá, ¿no?, que ver con la censura y la prohibición. Tengo también Aura de Carlos Fuentes, un libro que no alcanzó a ser prohibido, pero que sufrió los intentos de don Carlos Abascal en el periodo de Fox como presidente. Si recuerdan la anécdota, Abascal encuentra a su hija leyéndolo porque se lo dejaron en la escuela y entonces arde Troya por un conservadurismo verdaderamente ignorante, ¿no? Lo único que hizo fue en realidad darle más publicidad al libro, lo cual Carlos Fuentes le agradeció profundamente porque en poquitos días volvió a vender más de 50,000 unidades, ¿no? Pero es muy interesante, es un libro hermoso, clásico, escrito en segunda persona, eh, que plantea en un mundo fantástico un conflicto de tres, digamos, conflicto amoroso, pero en donde uno de esos tres es en realidad una presencia fantasmal, ¿no? En fin, eh, esos son la mayoría de los libros prohibidos de este espectáculo, eh, casi todos bien conocidos y que puedo recomendarles el día de hoy.